¿Tú ahora te has especializado más en flamenco que en carnaval, Javi? Yo creo que mitad y mitad. A mí me Pero tú apasiona. antes eras más del carnaval, el carnaval era tu tema, no solo como intérprete y como autor, sino que empiezas a investigar, empiezas a investigar carnaval y tal, y yo te veo ahora como más interesado en el flamenco. Quizá porque el blog mío es de, ya estoy yo vendiendo la moto, no he hecho más que empezar, ya. Haces muy bien. El blog además se llama Los Fardos de Pericón, eso es, para que lo busquen los lectores y los televidentes, ¿no? Sí, de todas maneras, si tú te fijas, el primer trabajo mío fue sobre la mar, fue sobre el lenguaje de la mar de Cádiz, el lenguaje de la mar del Cádiz, que decía que lo hicimos a la limón, éramos Ubera. Pero aquello era como un ajuste de cuentas con tu infancia, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Sin duda ninguna. En el caso mío, a mí el flamenco me gustó desde pequeño, desde siempre me llamó mucho la atención. En mis manos cayó, yo recuerdo una cinta casé, un mano a mano ledrijano Camarón de la Isla, de esas cintas que se vendían en los expositores del flamenco, de los expositores de las carreteras de los años 70, ¿no? Y a mí pues me fascinó y yo seguía, veía los carteles de la fiesta de la Parpuja, con Naranjito de Triana, esos carteles, Terremoto, La Pesla, y yo me embobaba, ¿no? Pero claro, uno es niño y no tiene esos recursos, ¿no?, para acudir a la primera línea, digamos, de la fiesta, ¿no? Mientras que el carnaval es una cosa que es más asequible, tienes la calle, tienes la participación, ¿no? Y si te fijas, el primer trabajo al que yo le metí mano de investigación era precisamente para buscar los vasos comunicantes entre los dos, de ahí lo de Cádiz, cuna de dos cantes, ¿no? Porque además todos los que habían escrito, es decir, todos los autores que habían escrito sobre flamenco y sobre carnaval en menor medida, todos, además todas las grandes plumas, Ramón Solí, Aramburu, todos disociaban, decían que el flamenco y el carnaval no tenían nada que ver, que eran manifestaciones musicales que ni siquiera tenían vasos comunicantes. Estaba lo individual del flamenco frente a lo colectivo del carnaval. Lo dice también Antonio Burgos en... Claro, lo coral... Tercer Mundo, ¿no? Eso, ¿no? Pues, sin embargo, la historia dice que no, que ni mijita. Dice que ni mijita. Incluso, si hablamos de quién le aporta más a quién, indudablemente es la fiesta de carnaval la que le proporciona su mayor legado, ¿no?, que es el tanguillo. Es decir, de no ser por los tangos gaditanos de la segunda mitad del siglo XIX, el actual corpus de palo flamenco, la baraja estilística de palo flamenco, no tendría el tanguillo, ¿no? De hecho, sus grandes cultivadores, no solo Chano, Manolo Vargas, Ignacio Speleta, Pericón de Cádiz, hoy día David Palomar, Carmen de la Jara, Marianita Cornejo, todos han cultivado los tangos de Cañamaque, del Tío de la Tiza, de Quirós, etcétera, ¿no? Pero yo sé que tú no vas a estar de acuerdo con lo que te voy a decir, pero a mí me da la sensación que Cádiz, que fue una de las capitales del flamenco, es decir, el eje Triana más que Sevilla, Triana, Jerez, Triana, Barrio de Santiago, Cádiz, o Cádiz y los puertos. Cádiz y los puertos. Ese eje era el eje del flamenco. Todo lo demás era lo que irradiaban también la comunidad gitana. Granada, los pueblos de Sevilla, Málaga, Murcia, Madrid, Barcelona, Badajoz. Pero que que Cádiz fue fundamental en la historia y tal del flamenco. Yo tengo la sensación de que el carnaval ha acabado o está acabando con el flamenco. Claro, efectivamente yo no comparto esa opinión. Sí, pero la comparto hay una pequeña parte en la que sí estoy de acuerdo. Es decir, el carnaval está sobredimensionado, absolutamente sobredimensionado, con 70.000 horas de producción de televisión, con suplementos extraordinarios, toda la prensa, toda la radio, todos le prestamos una información brutal, sobre todo desde 1981, que es cuando por primera vez viene Televisión Española. Cuando por primera vez viene Televisión Española, pero Diario de Cádiz y todos los periódicos ya llevan rentabilizando, digamos, un poco el fenómeno y expandiéndolo y todo esto, ¿no? Entonces, claro, esa atención mediática que se ha globalizado, que ha creado tantísima afición y tantísima expectación con los 9 primeros años de Televisión Española y el resto de Canal Sur Televisión y otros medios de comunicación, pues te hace tener esa percepción de que Cádiz solo es sinónimo de carnaval. Cádiz es carnaval, Cádiz es cuplé, Cádiz es jajá, jiji, y la denuncia y la crítica y esa serie de elementos que el carnaval tiene, ¿no? Pero claro, la historia es muy curiosa, porque la historia es la que te va a contar cómo la vida tiene muchos cambios, muchos vaivenes. Es decir, por ejemplo, año 1953,
Cádiz tiene un concurso internacional de flamenco en el Gran Teatro Falla. Incluso en 1952, se celebra en 1952 y en 1953. Concurso internacional de flamenco. Significa eso que si Cádiz hubiese continuado con ese concurso, sería ahora mismo más antiguo que la Unión, que el concurso de la Unión de Murcia, y más antiguo que el concurso internacional de Córdoba, ¿no? Un concurso en el que gana Manolo Vargas, está Chano Lobato, está Juan Vargas, el de la Venta Vargas, está el Chato de la Isla, están todos muy jovencitos, está Pericón de Cádiz, está el Flecha, están todas esas grandes figuras de los años 50. Y el carnaval se queja porque Paco Alba debuta en 1953 con Los Vendedores de Marisco, y ya en las letras de Los Vendedores de Marisco Paco Alba se está quejando de que toda la atención mediática, todos los urdores del ayuntamiento se lo están dando al flamenco. Y de hecho dice Paco en Los Vendedores de Marisco: más quisiéramos nosotros los comparsistas ganar la mitad de lo que cobran los flamencos, entonces cantaríamos más que 40 grillos o algo así, ¿no? Viene a decir. Te cuento todo esto para contextualizar de que no siempre fue así, ¿no? A mí me da la sensación, y con esto concluyo con respecto a lo que tú me dices de Cádiz, que parece que ha perdido todo este esplendor. Cádiz ha perdido, Cádiz no ha terminado de creerse su verdadera historia, empezando porque no, desde las instituciones no se ha puesto especial énfasis en divulgarlo y en conocerlo, empezando porque muchos técnicos desconocen la verdadera historia del aporte que dio, como tú muy bien dices, Cádiz y los puertos. No se entiende Cádiz sola como cuna, Cádiz y sus circunstancias geográficas de la bahía, la isla, Chiclana, Puerto Real, Puerto Santa María, Sanlúcar de Barrameda incluso, ¿no? Pero no por capricho, ¿no?, sino porque ahí se asientan todas esas familias gitanas a fines del siglo XVIII, al calor del esplendor de la carrera de India y con los últimos coletazos de las persecuciones, ¿no? Y es decir, digamos ese aporte gitano, más el esplendor de la tonadilla escénica, la vida que tenía la ciudad y su provincia, sobre todo con el teatro principal. Las tonadillas escénicas, por ejemplo, se estrenaban en Barcelona, se estrenaban en Madrid, y el tercer teatro donde se estrenaba era Cádiz Capital, era el teatro principal de allí de la Plaza del Palillero, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, claro, la primera gran figura del arte flamenco, descrita por Serafín Estebanés Calderón, el solitario, que es la figura del planeta, además no solo descrita por Serafín Estebanés Calderón, también por Antonio Machado de Mófilo, etcétera. Bueno, pues el planeta es un gitano de Cádiz, Antonio Monge Rivero, nacido en Cádiz y bautizado en la Plaza de San Antonio. Eso hoy día lo desconocen, no voy a decir todo, pero sí la gran mayoría de las personas, es decir, desconocen que el planeta era una figura decisiva de Cádiz, autor de romance, autor de corrido, que su hermano era Luis Alonso, al que luego le hacen esa famosa zarzuela, era su hermano, y su sobrino es Lázaro Quintana. Lázaro Quintana es sobrino de los dos. Bueno, Lázaro Quintana, que también es un cantador de Cádiz Capital, es la primera figura que acude a Madrid a cantar, y donde por primera vez en una gacetilla, en un periódico, aparece la palabra flamenco asociada a lo que entendemos hoy por arte flamenco. Dice: acaba de arribar desde Cádiz Capital el gallibaor Lázaro Quintana, gran cantador de Cádiz y los puertos, donde tiene cantador de flamenco, y aparece por primera vez esa denominación. ¿Qué ocurre? Pues que las instituciones le han dado la espalda a Cádiz, así de claro. Las instituciones, tanto locales como provinciales, como autonómica, es decir, aquí se ha hecho un silogismo, aquí se ha hecho una cuenta de la vieja, que es: el flamenco es igual a Jerez, y el flamenco es igual a Sevilla, y si me apura, el flamenco es igual a Málaga, y pare usted de contar, es decir, todos los presupuestos van destinados en esa dirección. Y por esa regla de tres, Jerez, por ejemplo, pues tiene un centro de documentación flamenco maravilloso, tiene un museo que le acaban de hacer del flamenco, tiene un festival de flamenco, Sevilla tiene su bienal, Málaga tiene su bienal, y Cádiz carnaval, ¿no? Un poco como decía Chano Lobato. Y está bueno, van a pintar la Diputación, que la pinten, que se la lleven. Un poquito eso, ¿no? También coincide quizás, Javi, con que el flamenco en general también ha decaído, creo yo, ¿no? Hubo una época, los años 50, ¿no?, que el flamenco era muy importante. La generación de nuestros padres, quiero decir, en esa generación, o sea, mi padre escuchaba Caracol. Y ahora, el otro día leía yo
algunos viejos gitanos de las 3.000 viviendas de Sevilla que se quejaban de que en las bodas gitanas los chavales y las chavalas preferían que se pusiera reggaetón a que se pusiera flamenco, y que, tú sabes, les ponía flamenco y se ponían a bailar y a cantar, pero que preferían que sonara el reggaetón y se quejaban de eso, ¿no? Entonces, que digo yo que igual, Javi, es que también el flamenco en España y en Andalucía ha bajado un poco, no sé si porque, afortunadamente, el flamenco también tenía un caldo de cultivo en los guetos gitanos y están desapareciendo, afortunadamente, ¿eh? Claro, hombre, también estoy de acuerdo en parte, solo en parte. Efectivamente, el modus vivendi ha cambiado, afortunadamente ha cambiado. Ese éxodo de las 3.000 sucedió a pequeña escala en Cádiz, solo que en Cádiz eran las 1.000 viviendas. Acuérdate que le decíamos las 1.000 viviendas, ¿no? Y ese éxodo masivo hacia el Cerro Moro y todas las gitanerías de Santa María de la Viña fueron llevados a ese extrarradio de San José. Eso sucede en la España, ¿no?, del desarrollismo, pero en el caso del flamenco, el flamenco no está más vivo que ahora jamás en su vida. Más vivo me refiero desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista en el que los cantaores, los tocadores y los bailadores nunca han estado tan bien remunerados y tan bien vistos desde el punto de vista social, ¿no? Pero claro, el flamenco es que a lo largo de los siglos va teniendo muchos vaivenes. El flamenco visto desde dentro siempre ha estado llorando, ha llorado más que Lloreca, es decir, ha sido un género que siempre estaba convencido de que el flamenco estaba en claro peligro de extinción. De hecho, Antonio Machado Demófilo, cuando escribe la colección de cante flamenco en 1881, lo dice, y lo dice de manera muy clara. Hace un libro fantástico que es un antes y un después en la literatura flamenca y analiza cerca de 900 letras de Siguirilla, Soleares, Solearilla, Tonade, Bla Martinetti, incluso una pequeña biografía sobre Silverio Franconetti, muy escueta, habida cuenta que lo tenía vivo y lo tenía ahí, ¿no? Pero bueno, el libro es una maravilla. Bueno, pues en esta colección de cante flamenco, Demófilo se queja que el flamenco está en trance de desaparición y nada más lejos de la realidad. ¿Por qué? Pues porque ellos, es decir, no solamente no estaban en trance de desaparición, sino que visto desde la perspectiva actual, era la edad de oro del arte flamenco, era la edad de Silverio, de Juan Breva, de Tomás el Nitri, de don Antonio Chacón, de Manuel Torres, de la Niña de los Peines, donde no había ciudad en España que no tuviese un café cantante, ¿no? Sevilla tenía el Burrero, tenía el Burrero y tenía el café de Silverio, ¿no? Y las dos grandes figuras, una era de Jerez de la Frontera, que era don Antonio Chacón, y la otra era de Cádiz, que era Fosforito. Pero no Fosforito el que nosotros conocemos de Puente Genil, que es un magnífico cantado por otra parte, que es un señor allá mayor, ¿no?, de unos 70 u 80 años, sino Francisco Lema Ullet, Fosforito, el viejo, ¿no?, que es del entresiglo, ¿no? Pues imagínate cómo era la afición, que los dos eran dos grandes malagueñeros, los dos discípulos de Enrique el Mellizo, ¿no? Pues los empresarios se ponían de acuerdo de los dos café cantantes para programarlo a horas distintas. Entonces, cantaba Chacón, iba toda la afición a ver a Chacón. Terminaba Chacón y ahora los cronistas cuentan cómo se producía un aluvión de aficionados, todos con sus mascotas que iban corriendo para el café de la competencia a escuchar a Fosforito de Cádiz, ¿no? Pero te digo que el flamenco en trance de desaparición, también se tenía esa sensación, incluso, en el año 22 con el célebre concurso de Granada, que es cuando Falla da ese concurso de cantes hondos del que dentro de muy poco se van a cumplir los 100 años, ¿no? Falla lo revaloriza, también Falla tiene esa percepción de que el flamenco se está perdiendo y entonces reúne a toda suerte de intelectuales, desde Andrés Segovia, Lorca, Dalí, Picasso, en fin, todo ¿no? Y gana ese concurso un chaval de 18 años que es Manolo Caracol, y lo gana el Tenaza, que era un cantao muy poco conocido, ¿no? Te he interrumpido yo, ¿no? Que te iba a decir que el flamenco, claro, es que al final hay muchos flamencos, ¿no? Y quizá el flamenco que está sobreviviendo comercialmente es el que se ha contaminado por el pop. Es decir, que llega, no sé si es Camarón o es Kiko Veneno o es Ricardo Pachón, quien sea, eso lo sabrás tú mejor que yo, pero hay un momento donde el flamenco da un giro o con la leyenda del tiempo, con lo que sea, abre las puertas
a unas mezclas de ritmos y de tal, y entonces todas esas generaciones posteriores, los quetamas y todos los demás que hacen flamenquito y tal, pero no, claro, no sé, yo creo, a lo mejor yo me equivoco, pero digo que es muy poco comercial un tipo cantando una seguirilla, ¿no? Creo yo, o una soleá. Pues claro, eso es, y que la gente se parta la camisa, ¿entiendes? Que yo creo que nadie se parte ya la camisa, ¿no? A lo mejor porque las camisas son de Burberry y cuestan 150 euros. O del Piojito. Pero digo que creo yo que el flamenco se aligera, entre comillas, a partir de Camarón, ¿no? Que no sé si es bueno, malo, regular, o a lo mejor no. Lo que yo estoy diciendo es un disparate, ¿eh? No, a ver, mi opinión, el flamenco lleva 2 siglos o siglo y medio aproximadamente nutriéndose de todos los elementos externos. Todo, absolutamente todo le interesa al flamenco. Todos los ritmos distintos a su propia concepción les es de sumo interés. De ahí su gran porosidad y de ahí su permeabilidad, ¿no? Por eso Ricardo Pachón, me gusta mucho que lo haya citado, porque una de sus citas demoledoras es la que decía, ¿cómo se puede hablar de pureza de un arte tan mezclado? Es que es cierto, pero que estamos hablando de pureza, pero si no hay nada más impuro, afortunadamente impuro, que el flamenco, y tan mestizo, ¿no? Por ejemplo, los tangos llegan en la segunda mitad del siglo XIX y llegan de la mano del carnaval gaditano. ¡Ojo! Llegan de la mano del carnaval gaditano. Los primeros cantadores que graban tango son tangos de carnaval. Por ejemplo, Antonio Pozo el Mochuelo coge un tango de Antonio Rodríguez Martínez, el tío de la tiza, y que hablaba del destripador, porque claro, en 1888 hay crímenes y como el carnaval es un poco el carbono 14, que siempre te cuenta, pues al año siguiente, no solo los coros de Rodríguez, sino la gran mayoría de los coros de 1889 sacan tangos a ya el destripador. Entonces Antonio Pozo el Mochuelo oye el coro de Rodríguez y lo graba en un cilindro de cera en Barcelona y lo comercializa. Dicen que se encuentra en Cádiz disfrazado de aguao, ese hombre misterioso llamado el Destripador, ¿no? Hay mujeres que al saberlo se han vuelto insurrectibles y otras que le entran, en fin, ¿no? Pues esos son los primeros tangos que se cultivan, los tangos de Rodríguez, los tangos de la Vieja Rica, los tangos de las Manolas, los tangos gaditanos, claro, eso es mestizaje, sí, eso es como si tú... Y los cantes de ida y vuelta, ¿no? Y los cantes de ida y vuelta, exacto. Ese es que, precisamente, el tango gaditano es un tango, es un cante de ida y vuelta, tan de ida y vuelta. Fíjate, más de ida, más de un solo viaje, es decir, porque no hubo tanta ida y vuelta como se cree, el tiempo ha demostrado que no. La expresión es acertadísima. Por cierto, la paternidad es de Fernando Quiñones, y no te rías, porque Fernando Quiñones, cuando escribe su libro de Cádiz y sus cantes, a mitad de los años 60, hacia 1965, 1964, es el que verdaderamente acuña esa expresión. Es decir, hasta entonces, toda la bibliografía flamenca anterior, lo que había escrito Antonio Mairena y Ricardo Molina, Fernando el de Triana, etcétera, etcétera, hablaban de conjuntos de cantes hispanoamericanos, cantes americanos, para hablar de la vidalita, de la colombiana, de colombiana, que por cierto además no es de Colombia, a lo que vamos. Y Fernando es el que le pone nombre y le acuña esa expresión tan bonita, para mi juicio, de Cádiz, de ida y vuelta, ¿no? Él luego en la Gaceta Gaditana, en el periódico tuyo de Diputación, hace un artículo donde explica y fundamenta por qué él lo bautiza como cantes de ida y vuelta. No obstante, con el tiempo se ha demostrado que no ha habido un viaje doble, al menos en algunos estilos. Por ejemplo, la petenera, que pensábamos todo, porque muchas veces se investiga y no se profundiza y nos quedamos y nos agarramos con la primera teoría más o menos exótica o atractiva que nos den, ¿no? Entonces, de la petenera, bueno, pues se hablaba de por deformación de pertenera, de paterna mujer, de paterna de la Ribera, pues ya saben, allí de hecho está el monumento y todo esto. Pues la petenera es una petenera veracruzana de Petén, de México, que además en el Teatro del Balón, Lázaro Quintana, que yo te hablaba, que es el primer cantador que va a la Villa y Corte a cantar y ya viene tipificado como flamenco, es el primer cantador hacia 1820 que en el Teatro del Balón canta
la nueva petenera veracruzana. Viene de Petén, que son las canciones de los marineros de allí. La selva. Sí. No, es gracioso, pero vamos, que en todo caso te decía que es verdad, claro, el folclore se contamina de todo lo que ve alrededor, como es normal. Lo que yo te decía es que creo que esas coplas tan serias y tan desgarradoras y tal, que tenían un punto casi secreto, ¿no? Y de cantes casi del gueto, como muchas veces se ha comparado el flamenco con el blues y el jazz, ¿no? Es decir, que se decía siempre el delta del Mississippi y el estuario del Guadalquivir, que eran los dos elementos, y Sevilla y Nueva Orleans, y eran un poco los elementos de gente del gueto, los gitanos y los negros, ¿no? Y mientras estaban en los reductos, mientras la familia Marsalis de Nueva Orleans cantaba y hacía blues y hacía jazz, y en los entierros de Nueva Orleans se cantaba eso, ¿entiendes? Aquí se hacía soleá, seguirilla, y luego eso pues se convierte en una cosa comercial, y entonces empiezan los payos aquí y los blancos allí, pues los que tenían más oído a cantar. Yo creo que don Antonio Chacón no era gitano, ¿no? No, era gallo, más gallo que un olivo. Y era Manuel Torres, sí lo era, ¿no? Entonces, cuando empieza ya a desbordar el gueto, empieza a dejar de ser ese cante, creo yo, te estoy largando un rollo patatero de uno que no tiene ni idea y que es sordo de astillero, ¿no? Pero que tengo esa sensación de que hay un momento donde la cultura en general se populariza. Es decir, que hay un momento en que había folclore reducido, no sé cuánto, no sé qué, y eso desborda y llegan los medios de comunicación de masas, la radio, los discos. Es decir, en 1820, que tú has citado, no había discos. No, era todo transmisión oral. Claro. Había transmisión oral y partitura. Y boca a boca. Entonces, claro, te digo que en esa época, claro, parece que todo te conduce a que sea una cosa reducida. Claro, pero mira, decía Fernando Quiñones, y en eso tenía él mucha razón, y decía, todos los grandes carnavales son carnavales portuarios, todos, sin excepción además que confirme regla alguna. Venecia, Niza, Río de Janeiro, Montevideo, Cádiz, Santa Cruz de Tenerife, Nueva Orleans, eso es, ¿no? Y claro, lo decía, pero lo decía no, pues para explicar de manera muy clara la ida y vuelta, el tránsito, los buques, la gente que viene canturreando, porque se tardaba un montón, y si tú vienes en un pasaje de un paquebote y tienes una familia de negros cantándote un soniquete de allí, ¿no?, de la América Morena, que diría él, pues ahí es donde se produce ese, digamos, todo ese intercambio. También pasa una cosa, hay una milonga muy bien tostada en el Obrador, que es una visión... No milonga cante, sino rollo patatero. Tú me has entendido. Tu risa denota que me has cogido. Eso es, ¿no? Hay una milonga muy gorda, muy aceptada, que es... Se nos ha contado una novela sobre el flamenco. Es decir, todo aquello que no se sabía, lo han novelado. Y además es muy propio de los flamencólogos de los años 50 y sobre todo 60. Y hasta algo de los 70. Félix Grande. Por ejemplo, a pesar de que era un magnífico escritor y un aún más magnífico orador, ¿no?, en su libro Memoria Flamenca, ¿no? Porque no se tiene claro, pues vamos a imaginarnos un aquelarre, todo es un secretismo, todo es una transmisión, todo desde lo trágico y la investigación lo que está haciendo es poniendo los puntos sobre las i y desmontando toda esa historia. Por ejemplo, te ponía antes el ejemplo, la colombiana. La colombiana se sostuvo hasta bien entrados los años 60 que era un cante de ida y vuelta, y además pretendidamente con un origen que te lo dice la propia nomenclatura, ¿no? Pues fue una invención de un cantao que era Pepe Marchena, un cantao sobradísimo de facultades, primera figura de los años 50 y 60, y Pepe Marchena, con unos influjos de una canción, El pájaro carpintero, de origen vasco, pues crea esa melodía en acordes mayores y le mete un ritmo de soleá aligerada, y ya tiene usted ahí la colombiana. Pues todo eso que se había escrito, pues eso es a lo que me refiero de un poco de lo que es la milonga, ¿no? Que
El flamenco no ha parado de tener aportaciones del exterior, la tonadilla escénica, por ejemplo, la propia zarzuela también le interesa. El Mirabrá no es más que el cante de una zarzuela de José Sanz, que es el Tío Canillitas, que dentro de muy poco se va a estrenar aquí en Cádiz, ¿no? Pues, como tú sabes, en la Plaza de San Juan de Dios existía antes el mercado de abastos. Entonces, la escena introductoria del Tío Canillitas es la Plaza de San Juan de Dios, pero con la plaza, con el mercado que allí había, ¿no? Y por eso el pregón verdulero es: venga usted a mi puesto hermosa, yo se lo traigo salero, castaña de galarosa, yo traigo camuesa y pero, ¿no? Pues tanto letra como melodía viene de una zarzuela, y de ahí un cantao con enormes facultades, porque el cantao siempre lo que ha hecho ha sido, por ejemplo, Enrique el Mellizo. Enrique el Mellizo, como decía Fernando Quiñones, un gitano iletrado, matarife, jifero, que era su denominación en Calais, ¿no? Porque él era puntillero de la Plaza de Toros de Cádiz y se dedicaba era tablajero de la carne, del matadero. Bueno, pues Enrique el Mellizo escucha un cante del folclore malagueño, de un fandango de Málaga, porque todo cante abandonado, toda malagueña folclórica no deja de ser un fandango. El fandango no es solo el fandango de Huelva, bueno, y aparte documentalmente el fandango más antiguo es el fandango de Cádiz. No solo fandango de Huelva, sino el fandango de Almería y de Jaén, es la taranta, y todos los cantes mineros no dejan de ser fandango con 5 versos, ¿no? La malagueña es lo mismo, pero era folclore. En el momento que un gitano o no gitano, con grandes cualidades, con una gran cualidad musical, coge el cante, digamos un poco lo que haría tu amado Di Stéfano bajando el balón al pasto, ¿no? Es decir, escucha esos elementos sonoros y dice: espérate, vamos a cantarlo, pero yo le voy a dar esos melismas, que melisma es la definición en la que tú rizas una nota y eres capaz de dar 4 o 5 notas donde originariamente había solo una, ¿no? Esos son los ay o los ayes del flamenco, ¿no? Pues empieza a crear una sobrecogedora malagueña, que es la malagueña doble de Enrique el Mellizo. ¿Cuál es el origen? El fandango de Málaga. Pero ¿quién ha creado ese estilo? Como dice Faustino Núñez, si hubiese puesto Opus 1, Opus 2, Opus 3, pues sería Opus Mellizo 1, Opus Mellizo su seguirilla, su soleá, etcétera, etcétera. Un poco eso. Bueno, vamos a hacer un pequeño descansito. Y ya vamos a cambiar un poquito de flamenco a carnaval, para seguir hablando de la contaminación del folclore popular. Yo tengo la sensación de que la comparsa quizás se ha popularizado sobre todo entre la gente joven, porque yo creo que a partir de Martínez Ares, tú corrígeme, esto es una idea mía también, a partir de Martínez Ares se ha hecho pop. Es decir, que los grupos de las músicas, la manera en que cantan, sus ritmos, se parecen más a The Doors, The Who, los Bee Gees, lo que tú quieras, antes que a una comparsa de Paco Alba, por decirte de alguna manera. Y eso, todo ese tipo de gente son los que sintonizan con los chavales. Tú ahora pasas por una calle, una plaza de Cádiz, que hay un grupo de chavales y están cantando carnaval, pero cantan por Juan Carlos Aragón, por Martínez Ares, por Tino Tobar, por los Carapapa, por esa gente. Y el folclore es folclore en la medida en que es cantado por la gente, y porque se pierde
salvo para frikis como tú, se pierde la autoría, ¿no? Claro, es decir, que tiene que llegar alguien como tú ahí a pico y pala para descubrir, y esto lo hizo Menganito y tal, y no sé cuánto. Y se pierde la autoría, pues va avanzando, se sigue cantando la copla, esto que lo hizo. Entonces, esa era la idea que yo tengo de cómo ha evolucionado el carnaval, ¿no? Es difícil desligar qué parte tienes de viejo a la hora de pronunciarte, qué parte estás condicionado, porque ya eres mayor. Yo no digo ni que sea malo, yo me limito a enjuiciar una cosa que a lo mejor estoy equivocado, pero que no digo que sea malo, ¿no? Eso. Los cambios son evidentísimos. Evidentísimo. Lo que pasa es que yo creo que son cambios además inherentes a todo. Esos cambios se ven en el fútbol, se ven en la guitarra, se ven en todo, ¿no? No se juega al fútbol igual, tú ves ahora las calzonitas de los años, ya no solo las calzonitas, sino incluso la forma de jugar, y no tiene nada que ver, ¿no? Pues todo cambia. ¿Para bien o para mal? Es que eso ya es que es relativo. Yo, si tú quieres mi opinión personal, así un poco genérica, a mí me gusta más el carnaval antiguo, salvo excepciones, y me explico. Por ejemplo, había modalidades que a mí me gustaban mucho más cuando yo era más pibe. ¿Que eso es un signo de vejez? Bueno, pues puede ser, yo lo admito, así que puede ser, ¿no? Sin embargo, a mí hay un aspecto que me hace reflexionar que quizá no sea así, y es que hay modalidades que de pibe a mí me gustaban mucho menos y hoy día las veo muchísimo más atractivas y mejor escritas y mejor hechas, ¿no? Por ejemplo, el romancero. Es decir, yo recuerdo los romanceros de los años 80, y no voy a hablar de romanceros excepcionales como el de Gómez, La Viuda y compañía, que iba con Marco Silverman y eso, sino hablo de la gran mayoría de los romanceros de los años 80, ¿no? Donde estaba Agustín González Chimenea, donde estaba Pepe Capacini, Paco Capacini, en fin, que sí, que eran romanceros que estaban bien. Pero tú escuchas hoy día lo de Salvador Fernández Miró, lo de los hermanos Barba, que es una maravilla. Es decir, ahí es donde yo veo que hay un ejemplo para mejor, subjetivo, como toda opinión, claro está. Pero quizá también, Javi, por el hecho de que el indudable progreso de la sociedad ha hecho que mucha gente tenga más formación. Entonces, claro, antes el Chimenea o más antiguo había gente o que no sabían ni escribir o que sabían leer y escribir y poco más, ¿no? Y ahora hay gente con mucha formación, no te digo universitarios, pero a raíz un poco, primero los dedócratas y luego los cruzados, incorporan a mucha gente de otras capas sociales y tal, más el progreso de la sociedad. ¿Me entiendes? Y que creo yo que obedece a eso, ¿no? Sí, pero por ejemplo, los coros suenan muy distintos. Incluso es una percepción que se tiene del aficionado, no hace falta que sea demasiado mayor, ¿no? Los coros de los 80, el sonido del coro de los 80 no tiene nada que ver con los coros actuales, ¿no? ¿Mejor o peor? Bueno, pues eso ya cada uno que se pronuncie. Las comparsas ni te cuento. O sea, las comparsas sí que probablemente sea la modalidad que mayor evolución o involución. Claro, es que esto es como todo. Paco Alba quería quitar los contratos. Así. Yo recuerdo escuchárselo muchas veces, que me lo contó Chatín, me lo contó Manuel Moreno y me lo han contado muchos que salían con ellos. Paco quería quitarlo porque no les gustaba. Es decir, y le decía a Emilio, que era el gran contralto de la comparsa de Paco Alba, no meta tanto la voz, Emilio. Cualquier año quito los contraltos. Claro, tú escuchas eso, contextualizado en el año 61, con los pajeros, con aquella, y ves lo de hoy, y claro, si Paco, con una sola voz, con un solo contralto, porque Paco entraba el trío, parte central del paso doble, subía Emilio, y parte final, subía Emilio y se acabó. Todo lo demás era primera voz y segunda voz, no hay más. Era así de sencillo, ¿no? Claro, eso en cuestión de 40 años se ha transformado en una polifonía muy afinada, que está la voz, pero además, bueno, pues muy distinto. Yo, digamos, por concluir, aparte de, claro, por edad, ¿no? A mí me gustan aquellas cosas que yo puedo recordar. Y claro, me es imposible recordar ni las letras, a veces me es imposible entender.
Ya para qué te cuento recordar, ¿no? Pero bueno, sí que creo que la virtualidad del folclore siempre es cuando se le llega a la gente, lo canta la gente y termina por no recordarse la autoría, como te decía antes, pero bueno. Aún así hay magníficos ejemplos y agrupaciones que te sorprenden, y incluso con ejemplos que dices tú, bueno, ¿esto cómo es posible? Es decir, ¿cómo es posible que un pasodoble larguísimo me guste? Cuando normalmente pasodoble más allá de un minuto no hay quien se lo fume, ¿no? A mí me encantó bueno, a mí, a todo el mundo le encantó Los Millonarios, ¿no? Y el pasodoble más largo de la historia, y sin embargo es precioso. Es decir, que a pesar de todo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de otras cosas. ¿Tú eres el único gaditano que tiene el premio Ondas, Javi? No, Aurelio de la Viesca y Carmen Colla. Se lo llevaron también. Aurelio ya no vive, ¿no? No, Aurelio no. Carmen sí. Carmen sí. Carmen No sí, se prodiga. Carmen, que por cierto la invitamos al proyecto de Radio La Pepa y declinó esta. A mí me hubiese decir que ella no. A mí me hubiese encantado. Ella es asocial. A mí me hubiese encantado que hubiera estado, porque claro, forma parte, ¿no?, de la voz de la... Bueno, sí, claro, hombre, no, Enrique, de hecho él lo condujo, ¿no?, y fue precioso, ¿no?, hombre, me refiero, además de Enrique, que me hubiese encantado, ¿no?, que hubiera estado también Carmen Colla. Pero bueno, estuvieron los que tenían que estar, que solo eran los más veteranos, tuvieron su sitio y lo hicieron. Estuvieron todos, ¿no? Así que... O sea, el que no estuvo porque no quiso estar, ¿no? El que no estuvo es porque no quiso estar. Más claro, el agua con levante en Carmen. Fíjate, a mí me parece, fíjate, aquello pareció un proyecto extraordinario, ¿no? Y me parece muy justo que tuviera un reconocimiento nacional, y a veces creo que no se le ha dado la importancia en Cádiz que tiene, ¿no? Porque claro, era una mezcla, a mi juicio, muy divertida y muy inteligente entre las técnicas de la radio llevadas al imposible, que era hace 200 años, ¿no? Entonces, claro, resultaba divertido, y luego, como tú bien sabes, estaba hecho sin el más mínimo sectarismo, ¿no? Es decir, que toda la gente de todas las emisoras del pasado y del presente, ¿no? Incluso no periodistas. Claro, no, es decir, que locutores de todos los colores, gente que en algún momento hicieron radio y dejaron de hacerlo, dejaron de hacer radio, y claro, era una especie de homenaje a la radio, más homenaje a la radio que homenaje a la Constitución del 12, ¿no? Era homenaje a la radio, sin duda, ¿no? Era... sí, más que al 12 casi, sí, de hecho el medio era radiofónico. Claro, porque era como una pequeña obra de teatro, ¿no? Es decir, era una obra de teatro que utilizaba la radio como hilo conductor, como MacGuffin y tal, y claro, al final tanta gente interviniendo y todo con el gran pope en ese momento, que era Treviño y tal, claro, a mí me pareció un homenaje a la radio, ¿no? Pues fue, mira, la casualidad, yo estaba manejando mucho un periódico que tú conoces muy bien, que es El Conciso, que ahí está todo, ahí está prácticamente todo. Bueno, en otros periódicos del 12 también, ¿no? Pero ahí sobre todo porque era una prensa muy detallaba todo, ¿no? Entonces empiezo a encontrarme un montón de información y yo veo el guión hecho solo. Pero solo, es decir, empiezas a leer y ves los partes de los bombardeos y ya te estás imaginando el informativo. Y dices, mira, pero si tal cual es un informativo, ¿no? Haciendo un paréntesis, yo recuerdo un libro que sacó Rafael Garófano muy bueno sobre postales, que hizo sobre las postales de Cádiz, ¿no? Pues un día se las enseñó a Fernando Quiñones, y Fernando, cuando veía las postales, pues pasaba de la imagen y se centraba en el texto, ¿no? Y entonces decía, mira, pero si aquí hay una novela, si, está todo, mira, está el nudo, eso, ¿no? Y Rafael, claro, era más el ángulo de visión de la foto, que si es Hauser y Mene, que si es coloreada, no sé cuánto, ¿sabes? Pues en el Conciso yo lo vi, claro, digo, mira si esto está hecho. Puede quedar muy bonito, si tenemos la suerte que lo conduzca uno de los grandes pesos de la radio como Enrique, pues tuvimos un montón de suerte, porque fíjate cómo lo hizo, ¿no? Con esa voz gutural de esos radiofonistas de aquella época, ¿no? Y es curioso, vamos, que eso se hizo un día solamente y no se ha vuelto ni a... No, estuvimos a punto, si tú recuerdas, estuvimos a punto de representarlo al año siguiente con una de las asociaciones estas que hay de la radio,
pero al final ya los Urdores, no, tú sabes que después ya del 12 ya no hubo, ya se cerró. El pequeño, el grifito, que eso no fue un gran grifo, fue un grifito, ya se cortó. Sí, pero es una pena. Yo lo hubiera representado en el Falla. De hecho, lo dije. ¿Tú tienes la grabación? Creo que sí, pero no estoy seguro. Creo que sí. Yo lo hubiera representado en el Falla, sin lugar a dudas. Primero por la inversión que se hizo y segundo porque el Falla tiene mucha más capacidad que el patio del ayuntamiento, que a fin de cuentas entraron 100, 150 personas, que no 1000 y pico, que es lo que tiene el aforo del teatro, ¿no? Bueno, pero yo creo que quedó bien. Sí. Ahí te diré, y a mí la foto esa donde estáis todos de negro, también es una foto extraordinaria, ¿no? Sí, y todo el mundo ilusionado, haciéndolo con el guiño de Radio La Pepa desde el 18.12 de la banda de onda corta. Y luego les hicimos a cada uno su caballito, su réplica, para que cada uno se llevara su caballito. Sí, eso fue un detallazo que tuvisteis de la APC, ya lo creo, ¿no? Porque hay que decir que la APC fue la que coorganizó aquello, y por eso tú te viniste a recoger paro allí a Barcelona conmigo. No vamos a contar la historia de la corbata. La corbata. Tú no vayas a contar que yo no me sé hacer nudo de la corbata porque ya he aprendido. No me lo creo. Bueno, es una pena que no haya aquí una corbata. Para demostrarlo. El movimiento se demuestra andando, vámonos. Y luego hay otra de tus grandes pasiones, iba a decir obsesiones, pasiones, ¿no? Que es como el medio ambiente marino. Puede ser un poco el resumen. Más que el medio ambiente general, el medio ambiente marino, ¿no? Yo recuerdo años 90, 91, cuando se pusieron aquellos tubos se hizo el dragao grande del puerto de Cádiz, y tuvo la idea, que no está mal, ¿no? Una idea de la playa había perdido mucha arena. Eso podemos discutir. Pero bueno, y tuvo la idea el ayuntamiento de que en vez de coger esa arena y soltarla en otra zona del litoral, que llegara una gabarra y la soltara, poner unos tubos que cruzaban por, en fin, había hasta un arco, una cosa tremenda, y lo iban soltando en la playa de Victoria, y hubo un momento en que la arena iba llegando al, ¿cómo se llama? El Roqueo de Poniente, ¿se llama? Punta de Poniente. Punta de Poniente. Y yo me acuerdo que tú, que tienes ese punto quijotesco, de que a ti te da igual tú con tu lanza ir contra lo que haga falta, ¿no? Y entonces tú solo defendiste que iban a sepultar ese roqueo, que ahí había especies endémicas que se iban a perder, y fuiste capaz de luchar sin éxito, pero luchaste. Como tú bien dices, las batallas perdidas también sirven, claro. Porque siempre queda un reducto, al menos de pequeña conciencia, ¿no? Aquello fue un error, en mi opinión, fue un tremendo error, y si me apura, fue una jugada política. Yo recuerdo la campaña de Carlos Díaz con la playa al fondo, ese cartel y de elemento subliminal. Las elecciones del 91, ese elemento subliminal de la playa de fondo, con el cambio que ya le había hecho al paseo marítimo, aceptado o no, ya eso depende, ¿no? En el que se quitaron las casetas, el monopolio de las casetas, y se amplió el paseo y todo esto. Lo explica muy bien Daniel López Marijuán, que es un gran experto, es el gran experto de que ahora mismo está en la coalición de Nueva Izquierda, ¿no? Y los mismos técnicos de Costa lo saben. Lo que pasa es que públicamente no lo reconocen, te lo reconocen en la barra del bar o en el interior de un despacho. Con eso se tira el dinero, es decir, no vale para nada que tú aportes arena en la playa, estás constantemente tirando el dinero, porque esa arena se va a ir otra vez al placer de origen. No lo digo yo, lo dicen ellos, que son los técnicos, ¿no? Claro, si tú tienes aquí un ecosistema que fue un corral de pesca en el siglo XVIII, que todos sus tesos rocosos tienen su propia denominación, como los tienen las piedras de la Caleta, porque hay lugareños que allí han sido maestros de corral, porque han mariscado, y porque San José, cuando todo era un extramuros inmenso, pues allí había un reducto al lado de una parroquia, donde había censado pues muchos rederos, de ahí ese reductito que queda de 7 u 8 barquillas, que fue otra pelea nuestra, allí enfrente de Secotén, ¿no? Entonces,
que usted quiere echar arena porque quiere una playa más grande y va a asumir que cada 3 años Papacosta tiene que estar soltando una millonada, porque eso cuesta una millonada de dinero público, y usted me tira para atrás la línea de mar bueno, vale, pero la pena es que no exista esa mentalidad conservacionista, ¿no?, de ese roqueo, ¿no?, porque si está constatado que ahí existen especies endémicas, es decir, que especies descritas por primera vez para la ciencia se han colectado allí, según Lucas Cervera, que es uno de los grandes profesores de la Facultad de Ciencias del Mar, ¿no?, que además eso está descrito con el holotipo depositado en el Museo de Ciencias de Milán, pues aquello no ha vuelto a ser lo mismo. Es decir, cuando el gran aporte de arena de 1991, ese roqueo no ha vuelto a ser el mismo. Hay infinidad de especies que no han vuelto, que ya no están. Por ejemplo, los bodiones. Por ejemplo, unas especies de estrellas de mar que se mueven, dicen los biólogos que no son estrellas de mar, que son los ofiuros que se van moviendo. Eso no ha vuelto a aparecer, ni el alevinaje que allí había de todo tipo, de palometa, de corvina, de toda esa biodiversidad, se ha perdido desde 1991. Porque claro, si tú tienes un ecosistema y tú metes arena con toneladas y toneladas de arena que sepulta entre 5 y 7 metros de altura, pues eso fue lo que allí se hizo, no se hizo más, ¿no? También quizá porque en el derecho español, no decir que en el derecho anglosajón, la preservación a lo mejor de una especie es capaz de paralizar un proyecto, y hay hasta grupos de Boy Scouts que han parado proyectos en Estados Unidos, o por ejemplo los ingleses son muy amantes de la ornitología. Si de repente hay un peligro, no sé qué, pájaro y tal, pues hay grupos de ornitología que paran proyectos, o en Estados Unidos el Sierra Club o los Boy Scouts son capaces de parar proyectos. En España yo creo que eso sería más complicado, ¿no?, que se diera, ¿no? Es que aquí cada 2 por 3 te tiene que echar a temblar, porque alguien saca de la chistera o del cajón de las ideas, pues el muelle del Socorro. Y además con esa expresión tan horrorosa que usan la gran mayoría de los políticos, que es poner en valor. Pongamos en valor, vamos a poner en valor el muelle del Socorro. Pero que ya nos lo cargamos, Javi. Sí, claro, aquella batalla la ganamos, claro, sí, pero tú también ocurrió, Javi, que llegó la crisis, ¿eh? Vale, sí, pero seguramente si no hubiera llegado la crisis, no estoy tan seguro si no lo hubiéramos cargado. Vale, pero ¿y si no nos hubiéramos movilizado? Sin que suene a automedallita, ¿no? Es decir, porque Fernando Quiñones se movilizó para quitar el espigón de náutica. Y porque claro, aquí nadie habla del aporte que Fernando hacía. Aquí se habla del aporte literario, alcance, la Peña Enrique el Mellizo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Fernando era un tío que se peleaba porque la universidad se la llevaban, porque le dolían ese tipo de cosas. Yo estoy convencido que Fernando se hubiera encadenado al lado del muelle del Socorro, porque era una brutalidad dragar no sé cuántas miles toneladas de roca en la caleta para que un supuesto barquito, en los fastos del 12, que al final ni fue fasto ni fue nada, al final llegó el 13, se cerró el grifo, ¿y qué hubiera ocurrido? Pues un desastre, absolutamente un desastre ecológico, ¿no? Menos mal que pues fueron consecuentes y se tiró para atrás, y sobre todo menos mal que escucharon a la opinión pública, ¿no? Porque allí en la PCE estuvieron todos los colectivos. Y Luis Pizarro, yo creo que Luis Pizarro estaba en aquella movida de Quiñones, acabado de llegar al ayuntamiento, y allí hubo cierta habilidad, Emilio López Mompel, el difunto Emilio, de utilizar la movida contra el espigón de náutica para recordar el muelle del Socorro. Yo creo que eso también le llegó a Luis Pizarro al alma, porque se acordaba él de 1980, cuando ellos deciden parar eso, ¿no?
También pasa una cosa, que aquello pasó muy desapercibido, para la gran ciudadanía me refiero, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que el Espigón de Marra llegó a tener su reflejo en las coplas de carnaval. Yo recuerdo el pasodoble de los Golfos de Luis Ripoll, era un pasodoble que te decía que el proyecto era un disparate y que te dejaba la caleta partida por medio, y abogaba por esos valores medioambientales, paisajísticos, ¿no? Que no tenía ningún sentido el que se tuviera ese Espigón ahí colocado, ¿no? Pero del Muelle Socorro, ¿tú has escuchado algún tango? Ninguno. Sí, también, porque la gente... Igual. En cambio, con los bloques de la Alameda, ahí no... Sí, ahí no ganamos, pero, Quillo, ahí es que perdimos todo. Ahí hemos perdido todo. ¿Tú cómo puedes tener una arquitectura? Y mira que tú, con lo pesado que tú eres, Javi, tú has ganado unas cuantas batallas de estas. Y he perdido muchas también. Ya, he perdido muchas. Yo creo que de las derrotas se aprende mucho también, sí, ¿eh? Sí, pero mucho más. Suena atópico, pero es verdad, ¿eh? La de los ruidos de San Felipe la ganaste, ¿eh? Sí, porque es que no había tu tía, es decir... Y porque tú eres insistente. Bueno, pero porque la ley estaba de mi parte. Es decir, a mí no se me puede venir con el argumento, bueno, y es que cuando tú haces ruido... Bueno, vamos a ir por partes. Es decir, cada barrio tiene su cuota que tú tienes que asumir. Es decir, yo estoy dispuesto a asumir lo que tengo que asumir. Los ruidos inherentes a vivir al lado de un colegio, etcétera, y que a lo mejor, pues, una semana al año, pues resulta que, digamos que la normativa se la salta. Hasta ahí yo estoy dispuesto a soportarlo, y de hecho así lo he soportado. Ahora bien, es que el patio del Colegio San Felipe Neri era un rosario de actividades durante todo el año. El salón manga, la cena de Geraza, el rastrillo que duraba 7 u 8 días, cuando no 12, hasta las 4 y las 5 de la mañana. Cine en familia. Es decir, era los conciertos, el no sin música, y además, no sin música, que además el patio del Ayuntamiento San Felipe Neri cobraba por alquilárselo a los empresarios de no sin música. Claro, se dirá, hombre, es que el colegio es privado y ellos pueden alquilar. Naturalmente que sí, nadie lo pone en duda. Ahora usted no me puede tener hasta las 4 de la mañana sobrepasando los decibelios de la normativa a Rosendo. Mire usted, no, es así de sencillo, ¿no? Claro, lo que pasa es lo que pasa en esta ciudad, que bueno, tú llamabas a la policía y la policía te llegaba y te decía, es que tienen autorización. Sí, mire usted, tienen autorización, pero ¿tienen autorización para este tipo de decibelios? No, pero es que yo no tengo la medición. Usted tiene un sonómetro. Mire usted, que el sonómetro se lo pido a la propia policía municipal y me lo deniega, con lo cual esto era una cosa terrible. Y aparte que, bueno, que todos sabemos, en fin, cómo está el patio. Pero ganaste, ¿eh? Bueno, sí, pero... Era tú solo. Vale, pero mi desgaste me costó. Porque ni mis propios convecinos, y cuando digo convecinos hablo de vecinos de Macetilla, no querían porque sus propios hijos estaban en el colegio. Entonces me daban la razón de Macetilla. Javier, sí, es verdad, tú tienes razón. Porque a mí tampoco me dejan dormir, pero yo no me puedo pelear porque mi hijo está ahí, ¿vale? Pues no pasa nada, yo te entiendo, pero por lo menos te agradezco el gesto que me estás reconociendo que esto es un despropósito. O sea que los vecinos de Canalejas tienen que echarte a ti la culpa si no pueden dormir, ¿no? Es que, ¿sabes qué ocurre? Aquí hay un problema. Cuando dos derechos colisionan, el derecho al descanso, con el deber del descanso, fíjate. Es que el descanso es una necesidad vital. Eso es, no con un lo cual derecho. Un derecho es una cosa que tú usas cuando quieres. Eso es, por eso el derecho a la salud, a la vivienda y tal. Oye, tengo derecho a la vivienda, dame una. Eso es un derecho. Ahora, el descanso no es un derecho, porque tú no puedes decir, mira, renuncio a dormir. No, ¿cómo que renuncio a dormir? No puedes. Por eso he matizado, y efectivamente, es un derecho y es un deber. Si yo es que debo descansar, mire usted, es que yo ya no solo tengo el derecho, es que debo descansar, es que necesito resetear, no yo, todo ciudadano, todo mortal. ¿Que tengo derecho a divertirme? Claro está. El problema es cuando un derecho lesiona al otro. Entonces, ¿los jueces qué hacen? Pues, mire usted, es que usted puede vivir sin divertirse, pero vivir sin estar suficientemente descansado, usted no puede. Lo que pasa es que el problema es que la justicia es cara, la justicia es lenta, y después hay infinidad de intereses donde la gente pues no se embarca con pleitos de este... Pero en el camino hay mucho desgaste. Muchísimo desgaste. A mí el ayuntamiento me negó a darme el sonómetro. Me lo negó. Se lo di por escrito reiteradas veces. Finalmente tuvo que ser la Junta de Andalucía la que me mandó, habida cuenta que el ayuntamiento no mandaba el sonómetro, mandar la medición sonométrica. Bueno, Javi, pues ya hemos acabado.
Finito. Muchas gracias, un placer. ¿La has pasado bien tú? Yo estupendamente. Pues nada, yo también.